Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Os habla vuestro amigo, como siempre, Ferran Prat, y saludamos con nosotros al profesor aquí, lo veis aquí, Tristán Castell de Pinós, con una chimenea encendida, y esto no es inteligencia Sí, artificial, es muy real. ¿Qué tal? ¿Cómo sí. estamos, Tristán? Pues nada, pues al lado del fuego, desde lo más profundo de las montañas del Maestrazgo, en un lugar totalmente mágico relacionado con la Orden del Temple, pero además es un gran reservorio de un espacio salvaje natural impresionante, ¿eh? Y entonces estamos en un lugar que es muy significativo, que se llama las Moradas del Temple, que es ni más ni menos que la casa de nuestros hijos, y que Caray. son aquí unos grandes protagonistas de la vida en la naturaleza salvaje y que hoy hemos disfrutado recorriendo por los lugares más, incluso hasta un cierto punto peligrosos. Hemos pasado por unas pistas muy difíciles con el 4x4 y hemos llegado a lugares increíbles, absolutamente increíbles. Yo lo Eso tú lo conocía haces bien. en el mapa, si no, después irá todo el mundo a ver estos lugares. Sí, no, 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 se necesita, aparte de un 4x4 otra cosa que tienen los de Bilbao para pasárselo porque seguro que sí. Un dos por dos. Sí, sí, os lo digo con toda franqueza, de verdad, ¿eh? Que a mí se me han puesto en algún momentito, digamos, en la parte de los esféricos un poquitín así en plan estrangulados. Pues sí, sí, ha sido maravilloso. Pues Pues en bueno, ese sí. entorno tan maravilloso, en un entorno familiar que siempre va bien, con una chimenea, al caliu, Magnífico, al magnífico. calor del amor, de una brasa, de una buena llama. Vamos a hablar de un tema que es muy relevante, Tristán. Mm. Cuando Sí, 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 un sí. presidente, y en este caso expresidente, Mm. coge la iniciativa de hablar del tema extraterrestre como es Barack Obama, Sí. aquí la cosa ya se está acelerando, ¿verdad? Porque Bueno, ha afirmado, cuidadito. permíteme, ha afirmado y de Sí. forma pública que los extraterrestres, es decir, los que no son de la Tierra, existen. Ojo con el titular. ¿Qué opinas? Bueno, yo quiero enfocar el tema desde varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, supongo que todos somos lo suficientemente sagaces como para pensar que esto forma parte un poquitín del discurso, ¿no? De este año, ¿eh? Es que si la reunión de los militares norteamericanos que todos han dicho que sí, que uff, que de verdad que son, y que fíjate que hace tiempo que están en contacto. Luego aparece el señor Spielberg, que después veremos qué relaciones tiene con todo esto, y dice que va a hacer una película que será el The Day of the Disclosure, el día de la revelación. Donald Trump da una noticia que él está dispuesto durante el mes de junio a hacer revelaciones. O sea que todo esto va, digamos, en ese camino, ¿no? Y de pronto parece ser que haya como una especie de moderación, ¿eh? Y que esa moderación, Obama, sino que ha salido de, digamos, alguien le ha dicho sal a poner un poquitín de freno al tema, no sea que esto se nos desmadre, ¿no? Porque, claro, me parece, el tema hemos de reconocer una cosa, que no será reconocer que hay unas cositas como unos avioncitos, pero con formas diferentes, que pueden viajar por ahí afuera y que de ahí bajan unos hombrecitos verdes y que nos dicen no sé qué y que se parecen a aquel del Roswell y todo esto. Y si el día que venga la verdadera revelación, creo que será algo de una dimensión que no somos capaces ahora de imaginar o de intuir. Y en este sentido, él primero dice esto, efectivamente, hay una entrevista en la que dice, los extraterrestres existen, pero yo no los he visto. Y añade, si alguien ha pensado que en Estados Unidos hay un subterráneo tipo Área 51 y todo esto, es una teoría absolutamente conspirativa porque los presidentes de los Estados Unidos, yo mismo, no tenemos ninguna constancia de que esto exista. Entonces, bueno, a partir de todo esto sale un revuelo tremendo en Internet, en todos los medios, porque claro, el hecho de que el señor Obama salga como mínimo en la primera frase, ¿no? Los extraterrestres existen, pues ya es suficiente. Pero después esta especie de, como de marcha atrás, me des, pues vuelve.
de tal forma que se genera una expectativa tan grande que entonces él tiene que salir en sus propias redes diciendo que, bueno, que no hay que tomárselo así, que efectivamente, que las cosas no son tan como nos imaginamos, que existen pero que no hay una comprobación. Entonces se hace como una corrección sobre la marcha, ¿no? Pero yo digo, ¿y por qué Barack Obama sale a decir todo esto y qué relación podría haber tenido o puede haber tenido este señor que se llamaba Barry no sé qué, eso no es su verdadero nombre, Barack Obama? ¿Me puedes alcanzar, por favor, esa nota que tengo aquí encima? Si estamos aquí al lado del fuego muy bien y estamos, digamos, en una forma de descontrol de medios. Lo digo porque es muy curioso. Yo tengo aquí una nota que he tomado así. ¿Qué te referías, Tristán, al nombre real de Barack Obama? Sí, Barack Obama no es su Ah, nombre real. sí. Hombre, yo lo sé. Es Barack Hussein Obama II. No, su verdadero nombre es Barry Soetoro. ¿Eh? La historia está del Barack, todo esto está montado. ¿Eh? Sí. Hay una serie, según las teorías, entre comillas, de la conspiración, fakes, que nada es verdad y que todo, pues en fin, que las pirámides siguen siendo, metes no sé qué, y en todas las teorías de ahora, que todo es mentira, todo lo que hemos ido descubriendo es una mentira tremenda. Parece ser que hay un sistema de viaje en el espacio-tiempo que fue de alguna forma desarrollado a partir de los descubrimientos de Nikola Tesla y que en ese sistema, digamos, hay como se puede predecir quiénes son los que de alguna forma van a tener un papel en el futuro importantísimo. En tanto, en cuanto, por esa misma razón, y yo recordar que cuando he hablado siempre de Donald Trump viajero del espacio-tiempo, siempre me he referido a esto. Pero no vamos a entrar ahí porque ya, digamos, sería demasiado complejo, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay unas informaciones que, bajo juramento, una serie de personajes implicados en algo que se llamó en su tiempo el proyecto Pegasus, que no es el proyecto Pegasus del Mossad, que digamos tantas informaciones divertidas debe tener sobre el presidente Pedro Sánchez. Y entonces, pues claro, ese programa es un programa del DARPA, que es una de las agencias, entre comillas, para, digamos, sobre, o como dirías tú, la suprainvestigación de los viajes en el tiempo y la teletransportación. He de decir que de esto hemos hablado en algunos de los programas anteriores, en coincidencias con otros eventos a los cuales hemos traído ese elemento de una posible teletransportación de personajes escogidos de una forma especial, vamos a decir, o por una señal genética especial, o por una disponibilidad biológica especial, para realizar, digamos, teletransportaciones, y ahí, pues bueno, es donde viene la palabra gorda, a Marte. ¿Mm? Entonces, este programa, digamos, secreto, en el cual estaba implicada la CIA y todos los personajes que fueron escogidos para, de alguna forma, ser entrenados para realizar todo esto, muchos de ellos son personajes, digamos, los actuantes o los participantes siempre son personajes relacionados familiarmente con elementos concretos de la agencia esta tan maravillosa que está allí en Langley, ¿no? Y entonces hay, repito, hay suficiente información y suficiente descalificación de esta información para suponer que el tema tiene algo, una importancia. ¿Eh? Cuando la Casa Blanca se ocupa de una forma determinante y no solo por una sola vez, de descalificar, incluso ridicularizar la idea de que este señor, que era un señor que se llama Barry Soetoro y que es escogido porque es el hijo de digamos, una de las agentes de campo importantes de la CIA,
que trabajaba en África y dicen que en ambos lugares en Indonesia, y que entonces este es uno de los escogidos entre otros muchos, digamos, personajes que han sido teletransportados y recuperados en ese viaje de ida y vuelta a Marte a través de este sistema de teletransportación, que imagino que sería algo parecido, muy avanzado a toda aquella, cuando hablamos hace mucho tiempo de una película de la que tú eres entusiasta y yo sigo siendo entusiasta, que de la Jodie Foster, ¿te acuerdas? De Contact, basada en aquel libro de Carl Sagan, ¿no? Y entonces, este es un poco el tema, ¿eh? Hay una base en un cierto punto de California donde se realizan, digamos, lo llaman el gran salto, ¿no? Y que son enviados y recuperados. El tema verdaderamente es como para darle, digamos, una cierta importancia en tanto en cuanto que la obcecación de la CIA de estar descalificando constantemente este tema, perdón, de la Casa Blanca de estar descalificando este tema, pues nos hace sospechar que puede ser que en un grado mayor o menor esto haya ocurrido. Se habla también que, bueno, que toda la personalidad de esta de Barack Hussein, no sé qué, que su padre había efectivamente un señor que se llamaba así y que es el que se utilizó para empezar a crear, digamos, un personaje totalmente falseado. Y entonces es el que le da, digamos, la vía de reconocimiento de paternidad a Barack Obama y que entonces hasta el momento de que se acepta todo esto se habría llamado pues Barry Soetoro y entonces ahí empieza su vinculación con no tan solo esa experiencia del espacio-tiempo que por el testimonio de muchos coparticipantes, entre ellos el Andrew Basier, del que hemos hablado muchísimas veces. Hablamos mucho tiempo de este programa Pegasus, no sé si recuerdo fue en los programas del Arca de Gabriel o incluso en los anteriores de los ovnis del Tercer Reich ya habíamos hablado de este personaje. Es un abogado del Estado que en los años, digamos alrededor de los años 1950, empezó a trabajar en el desarrollo de este programa del DARPA, ¿no? Entonces, esto pues por una parte. Entonces vamos a decir, bueno, es verdad, bien, fantástico, alucinante, lo vemos absolutamente increíble, o es mentira y punto pelota y aquí se ha acabado el bacalao, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué es lo que ocurre después con el señor cuando llega a la presidencia de Estados Unidos? Él se dedica de una forma, esto sí que os pongo a vosotros por testigo, de verdad, porque es que yo he perdido el tiempo, no he perdido el tiempo, he ganado el tiempo para buscar qué es lo que hizo este señor en cuanto llegó a la presidencia de Estados Unidos. Lo primero es nombrar a un personaje de los que está citado, que se participó en esta experiencia del gran salto a Marte, que es Regina Duncan como presidenta del DARPA. O sea, uno de los personajes que supuestamente está indicado como participante y, digamos, y compañero del Barry Soetoro, luego Barack Obama, para realizar esta experiencia a Marte y de vuelta, por decirlo de alguna forma, pues resulta que cuando él llega a la presidencia, él escoge este personaje para que sea la directora del DARPA, el lugar donde, digamos, se desarrolló todo este programa especial marciano, entre comillas. Pero después, si buscáis vosotros en relación de Barack Obama con Marte, os van a salir una cantidad de informaciones muy importantes. Primero, las descalificaciones de la Casa Blanca, pero después todas las cosas que ha hecho o que hizo este señor, este presidente, digamos, entre comillas, remodelado en su línea genética o en su historia familiar. Entonces, él, desde que llega a la presidencia, uno de sus objetivos, digamos, más importantes es ayudar en el programa de llevar a Marte de la forma, digamos, abierta, de una forma abierta, todos los elementos, entre los cuales la aportación de los primeros, digamos, vehículos que llegan
a Marte y entonces allí son activados para, no sé de qué forma, pero yo pienso que si hubiera allí ya algunos teletransportados, pues son los que se activarían el vehículo allí, pero vamos a imaginar que se activa de una forma automática y empieza a enviar imágenes de Marte, de cosas que son, digamos, sospechosas de haber tenido, digamos, una manipulación, que no son rocas puramente perdidas, sino que tienen una forma que podría deducirse que es una experiencia de una cierta forma de arte o un mensaje dejado en piedra y que en su mandato se empeñó en que, aparte, cerca del pasados, digamos, el límite de esta década, para el 2030, se pudiera enviar ya una primera, digamos, un primer viaje tripulado a Marte. Entonces, quiero decir, hay una relación entre lo fake y lo no fake, por decirlo de alguna manera. Y la relación entre, digamos, lo no fake nos hace sospechar que ese interés, que además lo podéis comprobar porque hay muchísima información sobre la participación muy activa de sus decisiones para que todo el objetivo de la NASA, digamos, en función de los viajes a Marte en abierto, vamos a llamarlo de esta manera, se puedan efectuar y puedan estabilizarse de una forma técnicamente explicable, aunque pudiera haber habido otro sistema que antes hubiera producido, no sabemos el qué, si estas cosas que nos han venido de las informaciones de la teletransportación son verdaderas o no. En esas informaciones también se dice que ya hay unas bases, dice, en un principio rudimentarias para lo que es la gran tecnología, digamos, de los viajes espaciales, pero que ya hay unas bases de Estados Unidos en Marte, que incluso estas bases de alguna forma se habrían estabilizado allí para pedir, digamos, la propiedad o la autoridad sobre ese planeta de una forma exclusiva, con lo cual el tema me parece que es francamente de una importancia capital. Y en tanto en cuanto, todo eso para qué lo explico, para ¿me entiendes? Darle a él, ¿me entiendes? Que ya sabemos que él ha sido un miembro del cabal, etcétera, 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 etcétera. Y que en estos momentos lo que él haga y diga seguramente será a intercambio de algún tipo de despenalización de cosas que se sospechan de este señor y que por lo tanto el que él aparezca en estos momentos como copartícipe de un cierto debate sobre la revelación de si sí, de si no los extraterrestres, es porque él en estos momentos ha aceptado actuar. ¿Por qué? Porque realmente puede ser que él sea un testigo y que sea un testigo muy importante y que no es un personaje, un presidente que sabemos que no sé qué, que la corrupción, que la Hillary Clinton, que el cabal, que bla, 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 que todo eso que ya sabemos, sino que sea un actuante y muy Uh -huh. importante en todo este tema extraterrestre. Tristán, es que fíjate en esta entrevista que la ha realizado Brian Tyler a Barack Obama, le pregunta, pues en la entrevista, pues si existen los extraterrestres, ¿no? No Y sé. aquí lo que me llama la atención es que dice que sí, que Sí, existen, pero que no pero los ha visto, y además ha hecho un detalle, ¿no? Y no están en Área 51. Y es para sí, decirle, sí, sí, oiga, sí. si yo no le he preguntado nada de Área 51, ¿lo ha Él lo delatado dice. el subconsciente? Él lo dice, él lo dice. Pero yo aquí creo que tenemos, nosotros fuimos un poquitín, entre comillas, porque, digamos, como, yo diría, como observadores o como forenses de la realidad que está bullendo a nuestro alrededor y que tiene interpretaciones muchas veces muy contradictorias, nosotros fuimos, creo, los únicos que dedicamos un par de programas muy interesantes sobre qué, sobre la inexplicable visita de Barack Obama a la ciudad de Barcelona con la excusa de acudir a un concierto de el señor, ¿cómo se llama? Eh, Señor Santo Cielo, porque yo no soy un rockero como tú, Bruce Springsteen, y que al mismo tiempo aparece alguien que ahora está totalmente implicado en todo este totus revolutum de vamos a revelar, revelaremos, diremos la verdad y tal, que es el señor Stephen Spielberg, ¿no?
Y entre otras cosas de las que hablamos, porque claro, lo primero que nos llamó muchísimo la atención, hicimos un programa muy centrado en este tema, fue su visita a Montserrat. ¿Montserrat? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, y entonces yo hago un, ¿sabes? Me autorreproceso y pregunto, oye, si hay alguna cosa que parezca extraterrestre en las manifestaciones líticas de la Tierra, una cosa tan especial, tan rara, tan inexplicable, tan irrepetible, es Montserrat. Y en ese Montserrat, ¿qué es lo que hay? ¿No? A ver, yo he sido testimonio, y yo que hemos sido testimonio de las apariciones famosas de, entre comillas, las luces, ¿no? O sea, lo que ahora se llama FERNI, ¿no? Fenómeno anormal no identificado, que sí, sí, que son las luces, son muy es alucinante, y con que lo hemos explicado varias veces aquí, y el pobre, me entiende, señor Grifo, el que fue el defensor y el que se dedicó de una forma absolutamente, yo diría que vocacional, con una entrega absoluta de su vida a todo esto, él, bueno, dio fe y de la veracidad de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces, ¿y qué fueron a hacer estos? El que tendrá que ser el, digamos, uno de los soportes de una explicación remodelada, cinematográfica, que digamos que no será exactamente lo difícil que tiene que ser, pero que preparará a la humanidad para que esté, digamos, en un paso más hacia adelante de conciencia, para que cuando se lo expliquen de verdad no lo vean tan difícil, que es el señor Stephen Spielberg, van allí a contactar, van a contactar. Y es que los hechos, todo lo que se está revelando en estos momentos, va un poquitín en todo lo que nosotros habíamos avanzado en este tiempo. Y si no, ¿para qué van allí? ¿Para ver a la moreneta o, ¿me entiendes? O cuál es sí, sí, que la Virgen Negra, que es muy bonita, que tal, que es el temple, que si no sé qué, que si Heinrich Himmler había estado allá. Pero también aquel que fue para que estuvo allí. ¿Me entiendes o no? También fue un viaje de pur plaisir, ¿me entiendes? Un viaje de vacaciones, o hay algo más ahí dentro, ¿no? Y entonces, esta colaboración de estos dos personajes en aquel momento y ahora esta aparición en que uno por una parte, el otro por la otra parte, están trabajando con, ¿sabes? Esa preparación de ese, me parece que era el 26 de junio de este año, ¿no? El Disclosure Day, ¿no? La película. En junio, sí, en este mes de junio del 2026. Pero también quiero hacer una Bueno, advertencia respecto al tema, ¿eh? quizás es el toque que le faltaba a todo este tema. Que además, Mm, esto que comentabas, recuerdo que fue alucinante, ¿eh? Y han pasado, mira, desde que lo comentamos, Tristán, mm, mm, 3 años, ¿eh? Cuando fue la visita de Barack Obama, su esposa Michelle, que coincidió además con sus mm. amigos, el matrimonio Springsteen, de Steven Spielberg, fue en abril del 2023, ¿no? En ese viaje extraño, a través de un concierto de Bruce Springsteen, mm, visita al Museo Moco, visita a la Sagrada Familia que tú conoces muy bien, visita la Abadía de Montserrat, y allí tú ya desentrañaste que aquí va a pasar cosas. bueno, de pasito a pasito se va revelando. Pero también yo quería hacer una observación porque han salido muchísimas interpretaciones sobre el tráiler. Nosotros creo que fuimos también de los primerizos que entramos en el tema. Muchísimas y toma y vuelta y aquí hay un detalle que nadie había visto, no sé qué, no sé cuántos. Yo pregunto, los que también somos fans de la Matrix número uno, ¿no estamos en el momento en el que nos están enseñando a la chica de rojo y mientras pasa la chica de rojo, los agentes nos están poniendo la pistola en la cabeza y estamos mirando en la dirección que no tenemos que mirar? ¿No Ujú. es significativo ese vestido rojo de Emily Blunt? ¿No es significativo? ¿No tiene nada que ver? ¿No hay un guiño a ese fragmento de la película, de la primer, digamos, capítulo, digamos, de Matrix, de las Makovsky, ahora que llaman de las Makovsky, ¿no? Entonces creo que Los ahí también, Wachowski. creo que también ahí hay un, hay una, hay un guiño, por decirlo de alguna forma también.
Pero creo que la vinculación de Barack Obama es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. E imagino que, por imaginar, porque he dicho que nos íbamos a imaginar, pues quiero imaginar, ¿eh? E imagino que habrá segundos pasos, que todavía nos faltan todavía unas semanas, unos meses, para llegar al Disclosure Day, al día de la revelación, y que mientras tanto irán apareciendo otras cosas. Aparentemente, ¿qué es lo que vemos aquí? Aparentemente lo que vemos aquí es que le han puesto 3 o 4 puntos de freno al tema. Hay un señor que es el expresidente, ahora tú saldrás y dirás esto para que entonces no haya entonces un abocamiento o una expectación tan, digamos, transformadora, ¿no? Tanto en cuanto esperamos que la revelación sea tan absoluta y quizás no podrá ser tan absoluta. Porque vamos a ver otra cosa. Hace poco estaba comentando con, con unos compañeros que ha habido también una especie de pseudo revelación de un ¿De qué senador de tipo? ahora vamos a hablar del tema, de un senador de Estados Unidos que ha recibido una mm, información sobre la naturaleza de lo que es, digamos, lo que nosotros llamamos los no terrestres. No los vamos a llamar extraterrestres. ¿Eh? Y entonces él dice, el problema es tan intransmisible que los gobiernos no pueden explicarlo. Tendrán que dar, digamos, una ficción, Una porque versión descafeinada, ¿no? porque la realidad no es transmisible. Y entonces, bueno, perdone, a ver, es que los señores en lugar de ser, digamos, hombrecillos verdes, son elefantoides o son no sé qué, o son, ¿qué? ¿Metes? O son un ser inmenso que es un devorador de planetas, yo qué sé, ¿sabes? Y entonces dicen, no, no, el problema es que donde termina nuestra realidad física, la realidad que nosotros podemos comprobar, o sea, que aquí hay una mesa y esto y pongo el dedo y no la atravieso, Ujú. cuando llega un sanador filipino y lo pone el dedo encima de un páncreas y entra y toca el páncreas, por ejemplo, cosas que yo y Olga hemos visto y hemos estado colaborando con ellos, y dices, bueno, a ver, estos señores podrían también poner la mano en cualquier otro sitio y poder penetrar en la materia. Lo que pasa es que lo utilizan solo para la curación. Saben que es un poder extraordinario y se lo utilizan para la curación. Pero bueno, dejamos esto entrecomillado y aparte, ¿no? Y entonces dice, claro, cuando finaliza digamos, nuestro perímetro de conciencia, nuestra área de visión y de constatación, se acerca otro sistema que es tangencial al nuestro. Ahora lo que voy a explicar es una teoría, que es lo que o sea, me fue transmitido. Se acerca una zona que es tangencial a la nuestra y se entremezcla en el perímetro de nuestra realidad. Y es desde este perímetro de la realidad donde se producen, digamos, estas apariciones de estos no terrestres o esto. Y entonces él dice, digamos, es como si un globo cuántico, ¿eh? digamos, se entrelazara con el globo terráqueo, ¿eh? Y que su permeabilización en la materia es lo que en algún momento hiciera, entre comillas, contacto. ¿Eh? Ujú. Ahí, fíjate el nombre de la película y de los, bueno, y cuando se den los contactos en la tercera fase o la película Contact, se hiciera, digamos, un contacto, como un cortocircuito, por decirlo de alguna forma, entre la materia y la no materia. Pero dice, la no materia es es como un plasma que, digamos, es capaz de recibir impulsos mentales y reproducir estos impulsos mentales. Ujú. Entonces vamos a ponerlo de una forma así un poco tonta. Nos vamos a 1930 y tantos, y porque ya hemos hablado de que en esa zona y en la Segunda Guerra Mundial ya hubo
digamos, personificaciones o descendimientos o apariciones de seres que estuvieron en un lado y otros que intentaron o estuvieron en el otro lado. Entonces vamos a suponer, María Orsi y sus miembros de la sociedad Thule esperan que los seres de otro mundo sean altos rubios, ojos azules, la raza aria perfecta. Y aparecen los pleiadianos en forma de ¿qué? Nórdicos. Sí, sí, ni más ni Entonces, menos. una proyección mental, de alguna forma, puede generar una respuesta en forma de esa proyección mental. Y eso no quiere decir que esas formas que tú proyectas directamente, decir, hombre, yo estoy en estos momentos esperando y contactando con unos, entre comillas, seres de otras dimensiones y a mí, yo lo que me esperaría es que fueran, yo que sé, altos, perfectos, rubios, ojos azules, mujeres bellísimas, hombres perfectos y tal, y plan, y eso viene. Y eso viene, pero viene con una conciencia, digamos, de una dimensión cuántica en la cual toda la materia está impregnada de una conciencia absoluta. ¿Eh? Es decir, no aparece lo que tú quieres en una forma, aparece de esa forma que es la que tú quieres para que poder, digamos, interrelacionarte de una forma totalmente abierta con ellos. En el campo, vamos a suponer, de los aliados, especialmente en Estados Unidos, sabemos también que a finales de los años 30 y probablemente impulsados por cosas de las que estaba haciendo Nikola Tesla, aparece también ese contacto. Entonces, lo que aparece ahí es lo que ellos piensan que deben ver. Y entonces ellos piensan que deben ver a unos seres totalmente diferentes a nosotros y aparecen unos reptilianos. Y es una proyección mental de los que están manipulando, digamos, ese contacto, de los que se están acercando a ese contacto y le están pidiendo a ese contacto un descendimiento a nuestro nivel de conciencia, que de alguna forma, pluf, lo que aparece es esto. Hace muchísimos años Mm. se hizo un Mira, film, permíteme, esto que sí, dices es sumamente interesante. Mira, hablabas antes de la película Encuentros en la tercera fase. Yo era muy bueno, muy chiquitín, no, chiquititín, pero vi la película 1977 y hay un dato muy de Steven Spielberg, que este hombre que ¿eh? trazabilidad tiene con el tema extraterrestre. Pero fíjate, antes de la película, los reportes del tema extraterrestre, o sea, ovnis, presencias de seres biológicos no terrestres, eran muy variados porque aparecían como monstruos, aparecían de formas robóticas o como muy bien decías, de aspecto nórdico. Después de la película Encuentros en la tercera fase, el 90% de avistamientos de seres no humanos pasaron a ser grises. Esto demuestra que lo que pensamos, de alguna manera, creamos o conectamos o llamamos, ¿no? Sí, quería hacer un esto. Me gustaría a ver si alguno de nuestros sabios videntes nos ayuda. Yo hace mucho tiempo vi una película en blanco y negro espectacular de que también había un planeta extraño que se había aproximado a la Tierra y entonces Ujú. enviaba una misión a ese planeta y entonces lo que ocurría que en el planeta aparentemente no había nada, pero cada uno de los participantes en esa misión, que era una misión militar, en aquel tiempo estaba aficionado de esta manera, de sus miedos constelaba de esa realidad algo que se precipitaba contra él. Y la realidad al final se descubre que este planeta en el centro tenía un ordenador que captaba todas las energías mentales y las transportaba a una realidad, ¿me entiendes?, cuántica, ahora le llamaríamos una realidad cuántica, y se manifestaba. Si uno de los guardianes esperaba ver, yo qué sé, un brontosaurio o un tiranosaurio de la era secundaria, pues apareció una especie de ser como un tiranosaurio, el que pensaba que ya sería como un dragón chino, pues apareció un dragón chino, el que no sé qué, que era un gigante, no sé qué, pues aparecía cosas de este tipo. Y entonces quiero decirte que esta teoría que os he explicado, que, a ver, ¿me entiendes? Claro, ya me gusta, porque digamos es una teoría que se aparta un poco de la de los hombrecillos verdes, ¿eh? Que yo lo pongo siempre entre comillas, ¿no? Era como lo había bautizado Carl Sagan, ¿no?
al programa SETI, ¿no? Bueno, lo que buscamos nosotros a ver son contacto con los hombrecillos verdes. Y entonces es algo distinto. Desaparece, digamos, como una masa de consciencia absoluta que no tiene forma y que puede producir toda la información posible, superior a cualquiera de las que nosotros hayamos alcanzado, y que para presentarse ante nosotros escoja de alguna forma nuestras psicoplasmaciones mentales. Si pensamos que es un platillo volante redondito de aquellos que y tal, se aparece como un platillo volante. Si pensamos que es como una nube cósmica de no sé qué, aparece la Virgen de Lourdes en una boca de una cueva y hay un ser que, digamos, desde una luz transmite a la humanidad unos peligros. Entonces, a ver, el tema de las apariciones marianas podría entrar precisamente dentro de este tipo de, digamos, de solicitud de aparición de algo que, de alguna forma, yo reconozco que eso puede producir un bien para la humanidad y entonces aparece tal y como yo he enviado esa, digamos, solicitud de psicoplasmación especial, ¿no? Creo que estamos en un tema que a mí me parece muy interesante. ¿Me permites, Tristán, que dé unos datos complementarios? Por lo descontado. Porque van muy a tenor de lo que estamos hablando hoy. Mm. Lo he comentado ya desde el 2001. Mira si ha llovido en radio y más aún, pero vale la pena que lo comentemos y repasemos. En el año 2001, en el National Press Club, el doctor Stephen Greer organizó pues, una serie de conferencias de militares que ya no estaban en activo, sino ya estaban retirados, pero militares norteamericanos, comandantes de avión, bajo el proyecto de desclasificación, ¿no? Proyecto de desclasificación. Y fíjate, fue cubierto por muchos medios, pero solo la CNN dio eco de ello. Y allí hubo una charla que me dejó estupefacto. Fue la de un sargento, la del sargento Clifford Stone. ¿Sabes qué dijo este hombre? Que además estamos hablando de un sargento primero, de primera clase del ejército de Estados Unidos, quien dio testimonio brutal, impactante, conmovedor y, bueno, a la vez casi horripilante, que dejó a todo el mundo allí y los que pudimos estar en la entrevista online o en la conferencia online, con la boca abierta, no, como la película La Máscara, cuando se le cae la mandíbula al suelo y sale la lengua, de Jim Carrey igual. ¿Qué dijo el sargento Clifford Stone? Que, ojo, es que es alucinante, dijo que durante su servicio militar, sus prestaciones militares al gobierno de Estados Unidos, él trabajaba solo en operaciones de recuperación de aeronaves, cuando se accidentaban, que tuvo acceso a documentos y eventos donde se contabilizan especies, y ojo aquí lo que voy a subrayar, no humanas. Dio un dato que tenían catalogadas 57 especies, Tristán. Amigos y amigos, esto es alucinante. Clifford Stone declaró que cuando ya dejó el ejército, que fue sobre el año 1989, no había llegado la década de los 90, el gobierno de Estados Unidos ya tenía clasificados 57, bueno, clasificados no, catalogados 57 especies diferentes de vida extraterrestre. Mencionó que existía un manual, ojo, y unos protocolos donde se detallan las características de estas especies. Anatomía, forma de actuar, cómo incluso interactuar con ellas en caso de encuentros o accidentes. Decía que, y esto fue curioso, destacaba que había algunas especies que eran muy humanoides, tan similares a nosotros que podía ser muy fácil para ellos mezclarse entre una ciudad, una localidad, una reunión o una conferencia entre los terrestres, que podían, dijo exactamente, podrían caminar entre nosotros y no ser detectados entre la multitud. Y él afirmaba que su rol era particular porque tenía la capacidad de interfaz o comunicación empática con los seres durante las recuperaciones de naves
accidentadas. Y en ese evento, Tristán, se reunieron 20 testigos militares y de agencias de inteligencia, como Bueno, decía antes, pilotos, controladores aéreos, mm, sargentos, etcétera, etcétera. Y todos declararon, ojo, bajo juramento y dispuestos a testificar en el Congreso. Yo creo que ese tema se merece, pues lo que estamos haciendo hoy, comentarlo, analizarlo, Tristán. por descontado. Pero fíjate que esto que hablas tú de la variedad, entre comillas, ¿no? De tipos de personajes, responde un poquitín a lo que te estaba explicando yo. Ujú. Ni Yo más ni pienso, menos. yo pienso que todos han de venir con una túnica porque pienso que es la venida de Jesucristo y no sé qué. Aparecerán unos seres perfectos con unas vocaciones, su forma de viajar a través del cosmos sea como una rueda de fuego parecidas a las de la Biblia. Es decir, el tema sí que es muy interesante, pero repito que ahora estamos a mi forma de ver, ¿eh? Porque claro, todo eso está muy bien, pero ¿cuántas visiones reales se han tenido y esas visiones reales, esos contactos reales, qué nos han explicado? Hay muchísimos contactos de abducción, abducidos que hablan de gente que hablan alemán y que son rubios y con ojos azules, por ejemplo, ¿eh? Es decir, nuestra mente, nuestra interfaz con ese plano de, digamos, de materia no, digamos, no sometida digamos, a la cápsula del tiempo, ¿eh? Ujú. Que es ahí donde estamos ahora nosotros. Entonces, pues resulta que claro, esos seres, de alguna forma, cuando se acercan a nosotros, no pueden venir, porque claro, también hay gente que dice que hay insectoides. Los reptilianos los hay de todos los colores también. Y hay reptilianos que se pueden supuestamente transformar en humanos y volver de humanos a reptil, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes Hemos, cómo lo hacen? sí, hemos hablado también Pero, del el sistema permíteme, no es que genético. muten ellos, es que tienen la capacidad de proyectar lo que son, creando una especie de imagen no real en el observador. O sea, dicen, Sí, uy, es un humano, no, es un reptil, pero tú ves un humano. pero ahí hay otro tema, que es el que nosotros hablamos hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Porque aquí pienso que hay muchos segmentos y cada uno de estos segmentos, para llegar, digamos, a una validación, o sea, decir, bueno, pues esto lo vamos a tomar como un elemento de trabajo. Para llegar a una validación necesitamos entrar, digamos, profundamente, con más tiempo, ¿eh? Porque cada una de las cosas que vayamos a explicar ahora merecen un análisis, digamos, mucho más profundo. Siempre pensar que una de las cosas que nosotros ya advertimos hace tiempo cuando hablamos del tema María Orsig y los ovnis y la recuperación de las arcas parecidas a las arcas de Gabriel y bla, 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 y todo esto, que era la activación de lo que nosotros llamamos, lo que se llamaba, yo creo que ahora ya no se llamará nunca más eso, la cadena de ADN basura que no se sabía para qué servía. Y eso sirve para activar metamorfosis y traslados, digamos, a formas que luego se puedan recuperar hacia atrás y volver a la forma inicial. Porque, claro, si yo me quiero convertir en un águila con patas de león, como los famosos, digamos, las quimeras de Asirias, por ejemplo, Ujú. después un día me canso de ser un águila con patas de león y quiero ser un caballo con cabeza de señor con barba, pues entonces necesitaré volver hacia atrás, porque si no me quedo aburrido de toda la vida. Y el pobre tío de caballo con barba, pues en algún momento querrá volver a ser un humano, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay mucho que hablar de todo esto. Y ahora que hemos entrado en lo que llamamos la realidad cuántica, quizás es el momento de empezar a ver otras cosas. Porque claro, y yo siempre, y lo hemos dicho aquí también,
si son una tecnología tan absolutamente superior, magnífica, que no estamos años, miles, años luz de esa tecnología, que es lo que dice todo el mundo, joder, perdón, con todos los respetos, porque se caen, ¿me entiendes? O sea, no tiene demasiado sentido todo eso. O sea, claro que podríamos decir, podría ser que en un momento determinado se escogiera una forma de representación que fuera de alguna, claro, dicen, los terrestres, ¿qué piensan de nosotros? Oye, han hecho unas películas que salen una especie de discos metálicos y que pues, se abre una puerta hacia arriba y una puerta hacia abajo y entonces bajamos de la puerta y dice, pues eso será lo que querrán ver. Y entonces generan una realidad para presentarse a nosotros y que puede ser una realidad imperfecta. Y en tanto, en cuanto que imperfecta, aunque yo creo que desde una ciencia absolutamente superior esa imperfección sería poco probable, después esos aparatos, digamos, no tengan una funcionalidad y por lo tanto se recupere un material que no es un material de verdadero origen de una civilización superior, sino que es una representación de nuestra propia, digamos, visión mental de lo que debía ser eso. Porque durante años y años y años y años hemos hablado de platillos volantes. Y platillos volantes quería decir como una especie de jofainas o ensaladeras que dan vueltas por el espacio. Y quizás sí que en un principio, en los años 40, las primeras experiencias que se hicieron aquí en la Tierra sobre elementos antigravitatorios y que tienen una forma circular, sí que fueron cosas que se pudieron ver después de la guerra, tantos avistamientos. Hemos hablado de la operación High Jump, de cómo fue neutralizada, del almirante Bert, mil cosas de este tipo, ¿no? Pero quiero decir, en un momento determinado, yo siempre lo he dicho, si hay una ciencia superior y que es una conciencia, estará mucho menos atada a la materia que nosotros. En tanto en cuanto que quiero decir que no serán gente, sino serán conciencias, son elementos luminosos que en una forma podrán tener como una forma ameboide incluso, que no es necesario que tengan una operatividad de deditos para tocar mandos y interruptores, sino que ya estamos llegando a un cierto momento en el cual nosotros ya estamos, no tocamos ningún interruptor, sino que tocamos una pantalla transparente que es como un trozo de vidrio para una tribu de no sé dónde, es un trozo de vidrio y tocamos y allí pasan cosas. Cuando avancemos mucho más, veremos que quizás la realidad es una realidad líquido biológica y que esa realidad de líquido biológica podrá almacenar y expresarse como los pulpos, por ejemplo. Los pulpos Mira, son... están, ¿Cómo definiríamos a los cefalópodos? pues En este, mira, con unas patatas a la gallega exquisitos. ¿Qué quieres que sí, te un diga? poco de pimentón. Mira, una cosa, claro, Barack Obama en una entrevista dice que son reales Ujú. y algo que estamos muy acostumbrados a ver los políticos, que dicen una cosa y después cambian de opinión, y otros dicen ahora esto y después donde digo Diego, Sí, resulta que ha generado esto un shock mediático, porque no lo estamos hablando ya nosotros, sino que es un expresidente de Estados Unidos. Ojo, ¿por qué al poco tiempo publica en su canal de Instagram el ujú, domingo siguiente a la entrevista por la ujú. noche declarando que, ojo, que yo solo intentaba seguir el espíritu de la ronda rápida de esta entrevista, tal y tal? Se echó para atrás, se echó para Ese, ese. atrás. Este es el claro de donde dije Diego. Bueno, pero creo que forma parte de la escenificación de todo esto. ¿Eh? Y esa escenificación es A, o existe, digamos, una fuerza que está pugnando por abrir la conciencia y decir, mira, lo que hay es esto, Donald Trump, no sé qué, el Spielberg, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, o existe una fuerza que dice, cuidado, no es el tiempo de abrirlo, no podemos dar esta conciencia.
que es, digamos, la parte del cabal, que es lo que representaría el Obama. Por una parte, ya dije, en el momento que Spielberg bautiza su película como Disclosure Day y entonces los militares norteamericanos hicieron aquel programa, también, ¿me entiendes? Que también era Disclosure, no sé qué. Entonces parece ser que hay un hilo conductor ahí. Y a partir de, hombre, podría parecer que Spielberg se ha cambiado de bando, o puede que no, o puede que lo que nos estés enseñando la mujer de rojo mientras la pistola nos está, ¿me entiendes?, apuntando a la sien. En este caso, tenemos varias opciones, ¿no? Por una parte, una serie de, digamos, elementos fiables norteamericanos, entre los cuales el propio presidente ha dicho que hay que hablar de todo esto y hay que ponerlo claro. Y por otra parte, tenemos un señor que de pronto, cuando todos estamos convencidos de que el 26 de junio del 2026 o el día que sea, pues aparecerá una película, iremos al cine y nos vamos a quedar allí de pasta de boniato de lo que nos expliquen ahí dentro, y que al cabo de 4 días saldrá Donald Trump el mes de julio para decirnos, sí, sí, todo eso es verdad, ¿me entiendes? O vete a saber, ¿me entiendes? Y en cambio de pronto aparece un señor que dice, hombre, sí, sí, están, pero bueno, yo no lo he visto nunca, ¿eh? Eso. Y bueno, lo del Área 51, lo del 90, que veáis, ¿me entiendes? Entonces, bueno, aquí todo está formando parte de un entramado en el cual, en el cual no me gustaría pensar que todo esto es una trampa más. ¿Eh? Es decir, Una pregunta, ahora que dices una hemos trampa. intentado, hemos Sí, intentado mira, con los bichitos, hemos Tristán, intentado con no ahora sé que quién. dices una trampa más, permíteme, porque esto es muy relevante y Mm. revelante a la vez. En diciembre del 2009, a Barack Obama se le da un premio Nobel, ¿no? Me De la paz. explicarás, De la paz. no me Y explicarás. él autoriza ataques militares a un total, si no recuerdo mal, de 7 países, que era, además, uno en el paralelo 33. Bueno, fue Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia y Siria. Oiga, a uno que le dan el Premio Nobel de la Paz, no puede deshacer esto. Por Sí, otro pero lado, yo pensé incluso que le dieron, porque en un momento dado, en el futuro, alguien tendría que ser de unos ciertos galones de confianza mundial para decir, oiga, que no estamos solos y la situación es esta. Confíen en los gobiernos que vamos a sí. actuar con una serie de protocolos para su seguridad y quédense en casa, ¿eh? Bueno, pero fíjate, todo esto ve uniéndolo, ¿eh? De pronto cogen a un señor por una razón que sea, ¿eh? Vamos a hablar de cosas interesantes. ¿La genética de todos los hombres es la misma? Seguramente no, ¿eh? A medida que vayamos avanzando, eh, tarde o temprano, se tendrá que poner sobre la mesa de que hay diferencias genéticas sustancialmente, digamos, intraspasables de una raza a la otra. Vamos a dejarlo aquí. Número uno. ¿Eh? Hay que decir, una genética especial, porque claro, creemos que la gente que hace viajes espaciales son tontos de estos de la televisión, que los ponen en un cohetito, no sé si los ponen o no sé qué, no, vamos a ver, vamos a hablar en serio, ¿eh? Los especímenes que son enviados a una experiencia extragravitatoria en un espacio rodeado de una masa de materia sutil de la cual la sociedad como tú y yo y estos muchos de los señores que nos escuchan y los que saben y nos quieren decir más de lo que sabemos, también nos encantará que nos lo digan. Entonces, estos señores no tendrán que tener una genética especial. Si tienen que tener, digamos, un proceso de hibernación, como nos han explicado, 2001, Odisea del Espacio, Interestelar, Gravity, ya hemos visto todas esas películas, ¿eh? No tendrá su sistema genético tener que tener una tolerancia especial para poderse mantener en un estado de hibernación fuera del tiempo, ¿eh? Todo eso no necesitará algo especial y en ese sentido, a pesar de que el señor Obama me cae gordo, pero en cantidades, ¿eh? Puede ser que este señor tenga una etnia especial, porque vamos a ver, los zulús de Kenia, ahora volvemos
al relato oficial. ¿Los zulús de Kenia son algo igual que el resto o son una etnia especial? ¿Y por qué son una etnia especial? No tenemos ahora suficientes elementos de exposición para decirlo, pero a mí me parece que esas tribus que se han mantenido de una forma absolutamente y radicalmente distintas a todas las demás tribus africanas y con unas capacidades extraordinarias de recorrer grandes espacios a pie, pero corriendo no sé qué, no sé cuántos y no sé qué, pues a mí me parece que ahí esa gente tiene algo que valdría la pena hacer un estudio particularísimo sobre el tema. ¿Eh? Entonces, Tristán, hay algo muy importante antes de acabar la entrevista que te tengo que hacer, que seguro que lo están pensando muchos de nuestros sabios sabientes, o sabiens videntes, como dices tú. mm, Déjame plantearte algo. Cada vez más vemos que personajes en el mundo de la alta decisión política tienen una mirada extraña, tienen un comportamiento extraño, por ejemplo, cuando pues, otros líderes de otros partidos de oposición les dicen verdades y parece como si no se inmutan, que no se inmutan, que adoptan medidas que más que ser beneficiosas para la región o el país, son contraproducentes. ¿Cabe la posibilidad, según tu investigación, tus datos, tu análisis, de que pueda haber ¿cómo decirlo? Una especie de duplicado biológico o clon que sustituya a la persona física conocida, o una especie de ocupación de una conciencia humana por una entidad no humana? Y te añado ya otra pregunta. o ¿Qué sea, ya opinión te merece has de descrito que todas haya las este posibilidades. concepto, el concepto de los walking, Y ¿no? además, Donde sí, un hay alma o formas. entidad extranjera ocupa un Sí. cuerpo humano con, con pactos de bajo astral, digámoslo así, o sin Bueno, el consentimiento del huésped. ¿Qué opinas? bueno, le vamos a llamar el pacto fáustico, que es la venta del alma. Empecemos por cosas que sabemos. Esto sí que sabemos que funciona. Ahora, que haya, digamos, una sustitución, digamos, bioplasmática y que desplace, digamos, una parte de la conciencia del alma, por decirlo de alguna forma, y sea sustituido ese disco, digamos que no es el disco, digamos, la nube sería el espíritu y el disco duro sería el alma, ese disco duro sea desplazado por otro más potente, y entonces eso es algo que está a prueba de cualquier sentimiento humano, ¿eh? Pues perfectamente. Creo que hicimos un programa muy bueno hace mucho tiempo sobre la transmigración de las almas, en las que hablamos incluso de... había filmaciones en las cuales pasan dos personas en sentido, digamos, pues que se van a entrecruzar y de pronto de una salta a la otra una especie de elemento bioplasmático que se introduce en la otra. ¿Eh? Y yo también he explicado que alguna vez tuve alguna experiencia muy curiosa al respecto también. Es decir, hay una casuística y esa casuística es variada, por decirlo de alguna manera. Y hay, la más brutal y la más básica es lo del el pacto fáustico. Y el pacto fáustico son políticos, actores y actrices intelectuales de alto nivel que de pronto pasan de ser un don nadie a algo que no se sabe por qué ha llegado a ese punto. Y tampoco se le aprecian capacidades como para que esté en ese punto. Ahí hay, digamos, digamos, unas praxis que vienen desde la noche de los tiempos. ¿Eh? Y por lo tanto, eso sí. Y después hay elementos superiores, ¿no? Hay introducciones de interfase mecánica, biológica. Y tú que estás trabajando en el tema de la biología, sabes que en estos momentos hay una serie de proteínas que son, digamos, son mucho mejores que los famosos nanoconductores que en un principio se empezaron a inyectar para crear, digamos, cambios de conciencia y de personalidad. Y Por lo tal. tanto, estamos en ese momento, ¿eh? Por lo tanto, un aplauso
¿Me entiendes? Porque Tristán, te la ruego pregunta estaba respuestas la breves. contestación. ¿Eh? Amigo mío, te ruego respuestas breves porque hay algo Eh, que te quiero preguntar, a ver qué opinas. ¿Tú a ver si crees lo que existen conseguimos. patrones de conducta documentados de alguna manera de presidentes de gobiernos desde el pasado hasta el presente, que tras un evento específico, como puede ser pues, una reunión ultra secreta o unos días que parece ser que desaparecen, hayan mostrado un cambio radical en su personalidad o en la gestión política? Claro, porque vamos a ver, en el momento que tú aceptas, digamos, que tu compromiso no es un compromiso humano y que ese compromiso, ¿me entiendes?, no tiene un límite en tu propia vida, pues eso no se hace de la noche a la mañana, de entrar en un sitio y bueno, a ver, vamos a cambiar. Bueno, mañana ya saldrás diferente. No, no. Hay, primero de todo, hay una serie de pactos y hay una serie de preparaciones para que el proceso sea irreversible. Porque si yo te, vamos a ver, voy a ponerlo por una comparación simple. Si yo cojo, tengo un amigo que es un bocor de Haití y este es capaz de zombificar a cualquier persona. Y yo le digo, oye, mira, tengo este tío que es un plasta y no sé qué, ¿me puedes hacer el favor de ponerlo así un poco, que se quede como atontado y deje de molestar? Tú no te preocupes, que yo le hago tener, no tener, no sé qué. Pero después ese señor se convierte en una especie de muerto viviente y alguien con la suficiente capacidad, un gran sanador como por ejemplo tú, dices, ostras, aquí hay una intervención externa que podría ser reversible. Y entonces, tú que tienes una capacidad para saber describirlo a través de tus sistemas de predicción, le haces un ritual de regreso y lo recuperas. ¿Vale? Y entonces el pacto de aquel brujo, ¿me entiendes?, ha quedado desactivado. Cuando estamos en estos niveles de seres, digamos, que tienen que llevar, digamos, a cabo una mecánica de transformación antihumana, ¿m? Y que entonces son absolutos piezas de una máquina que no puede volver hacia atrás. El pacto, por decirlo de alguna forma, debe ser realizado de alguna forma que no pueda ser recuperado este personaje, ¿sabes? Y entonces es la entrega absoluta. Y por lo tanto, eso necesita un tiempo. Y en un momento determinado, pues están en no sé qué, no sé cuántos, y de pronto dices, esta persona, los ojos tienen una expresión diferente. O sus rictus no coinciden con los rictus anteriores. Es la misma, el mismo cuerpo, pero su expresividad ha sido vulnerada, porque lo que lleva dentro es otra cosa. Entonces, pues ahí estamos. Tristán, Mande. ¿tienes las cartas del tarot cerca o qué? No, las tengo, pero las tengo arriba. Tengo unas runas por aquí cerca. Bueno, Pero mira, los tarots los tengo. Esta es una casa bonita, antigua, maravillosa, y las tengo en mi dormitorio arriba. Ahora se venga, va. colabora conmigo, dime basta. Ya, Más rápido, ¿eh? Que si no las paso todas, va. ya. Sobre el tema que estamos tratando, te voy a hacer una pregunta. Y atentos a la carta esta, ¿eh? Es una carta muy potente. Mm, Fíjate, lo ponemos así, que se vea en todo en su formato. ¿Existe la posibilidad de, ante una destrucción masiva de nuestra especie humana venidera, que se esté hibridando, modificando genéticamente a toda pastilla a una gran parte de la población y otra no? pues, desde hace muchísimo tiempo, porque tú lo que me estás enseñando es la manipulación genética. Lo que vemos ahí son instrumentos, son bisturís y un órgano que ha sido separado y ha sido sustituido. ¿Qué es lo que te dice? Esta persona tiene buen corazón. O este tío, hostia, tiene un corazón negro. ¿Me entiendes o no? En estos momentos estamos asistiendo a ese tipo de cosas. Y lo más, esto sí que va a ser muy complicado. Lo más difícil, y esto sí que no serán los extraterrestres ni los lagartos que se metamorfosean entre nosotros, sino que hay manipulaciones desde hace tiempo que van en el sentido de crear
seres contra nosotros. A ver, o vamos a decir, seres contra otros seres y que sean, digamos, como un elemento de anulación o de control o de, digamos, parar, encerrar a los seres que ya no deben estar aquí por la voluntad de otros, digamos, otras conciencias. Y entonces, pues, en estos momentos nos encontramos con esta lucha tremenda en la cual, pues, las familias están ya compuestas por elementos totalmente contradictorios. Hay algunos seres que han sido manipulados y, por lo tanto, aunque sean de tu familia o que tengan, digamos, que tengas una relación amistosa, cariñosa, incluso amorosa con ellos, la respuesta delante de ciertos estímulos siempre es en contra tuya. ¿Y Entonces, cuándo ¿qué empezó ha esto de pasado? forma notable y masiva? Hace unos poquitos años, cuando pasó lo que todos pasamos y que tantos programas nos han eliminado, baneado, por Sí, decir cierta no sé, información más que ni más contrastada. o menos, ni más o menos. Profesor, se Bueno, nos está apagando el fuego detrás, tendrás que ponerle un par de ahora vamos a tronquitos. verlo. Pero yo de aquí, aunque siempre estamos dando, digamos, como unas informaciones así como un poco abracadabrantes, y yo les voy a decir, todavía podemos encontrar lugares maravillosos donde reconectar con los elementos de la naturaleza pura, y yo os invito a que, bueno, los que quieran venir aquí, pues esta será una casa abierta para todos vosotros. Y es más, hoy hemos tenido unas experiencias que en todo un día hemos atravesado una cantidad de espacio desértico, pero precioso, bosques, rocas deformadas, de todas formas, monumentos geológicos impresionantes, la vida salvaje, en una expresión tremenda con las cabras hispánicas preciosas saltando por las rocas, y en prácticamente todo el día no hemos visto a nadie. Es decir, los que quieran todavía disfrutar y de el mundo como fue, por favor, veniros por aquí. Que además, fíjate cuánto dinero les cuesta a las familias viajando, pero esto pasa en todos los países, a otros países, a ver esto, lo otro, Nada, y a nada. veces tienen auténticos museos naturales y otros artísticos para visitar que desconocen, ¿no? Y además, donde Yo, estás tú, en Maestrazgo, en la provincia de Teruel, ahí en el mm, interior de Castellón, eh, mm, ojo, es un punto caliente, lo que llamamos en la investigación OVNI un hotspot, donde sí, la sí, actividad OVNI y los fenómenos extraños mm. están más exacerbados. Está muy más desplazado hacia la zona de Castellón, el tema OVNI, pero bueno, que está fantástico. Pero aquí tenemos un tema que es verdaderamente extraterrestre. Es decir, es una tierra para los solitarios. Venir aquí. Las moradas del temple os, os esperan. Pues bien, Qué silencio, ¿eh? sí, sí, sí. Qué Bueno, silencio. ahora Tristán, vamos a seguir con muchísimas Belén gracias. Hermoso. Desde las moradas del templo, un lugar emblemático. Cuando yo veo chimeneas de estas, recuerdo mi infancia y juventud cuando esto estaba encendido literalmente todo el invierno y era una auténtica magia. Fantástico, Sin televisor, la maravilloso. familia alrededor de la llar de foc, de la chimenea, viendo cómo se mueven las llamas, hablando de cosas tranquilas, de la familia, experiencias personales, Ah, anécdotas, historias familiares, y eso sí que era auténtico. Eso sí que era auténtico. Muchas gracias, profesor. a vosotros. Y Y bueno, nos amigos, encontramos aquí. y amigas, ya lo habéis visto, el profesor lo tenemos aquí en las moradas del temple, como siempre, te lo he dicho aquí, muy potente hoy, muy potente de verdad, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hasta el próximo Conclusiones. programa. Venga. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto.
Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens.